Hola amigos, estamos acá en un nuevo video del canal, en la sección de Haciendo Mecánica sin ser mecánicos. Hoy lo que vamos a ver es qué pasa cuando el auto no enciende. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos probar? La idea es darles unos conocimientos básicos de por qué puede ser de que no encienda el auto. Y ver de menor a mayor, digamos de lo más fácil que podemos probar a lo más difícil, qué es lo que podemos ir viendo nosotros. Bueno, lo primero es saber si tiene gasoil, saber si la batería tiene carga suficiente o la computadora no reconoce la llave, saber si el burro de arranque está en mal estado, si existe una chupada de aire en el circuito de gasoil o el filtro de gasoil tapado, si hay falta de sincronismo entre el árbol de levas y cigüeñal. Otra causa puede ser que no haya alta presión de gasoil, que haya un inyector en mal estado o que las computadoras de a bordo estén bloqueadas. Cualquiera de estas causas puede hacer que no arranque el auto. Otra de las causas que pueden hacer que el auto no arranque, la computadora no reconozca la llave. Para eso la computadora nos va a informar en el display del tablero una llave con una X, es que no la está reconociendo. En este caso lo que podríamos hacer es traer el segundo juego de llaves del auto y probar. Con esto debería de solucionarse el problema, dado que estamos cambiando la llave. Si ustedes no tienen display en el auto donde les pueda marcar la llave con la cruz, seguramente les va a marcar el check engine con algún error que detectó, y si no, pueden entrar en el módulo de BCI, en el apartado de medición de parámetros, entran en medidas de parámetros estándar, entran en antiarranque y la etiqueta transponder reconocida les va a decir si realmente reconoció o no la llave. Otra de las causas podría ser que el burro de arranque esté en mal estado y gire a menos vueltas de las que debería girar. Ahí vemos con un escáner con datos en vivo, la flecha marcamos que ponemos para ver las RPM. Entonces cuando nosotros le damos arranque, escáner con los datos en vivo nos va a marcar la cantidad de vueltas que gira el motor. Una cantidad de vueltas aceptable serían, yo con el mío lo probé y en algún momento giraba con 250 vueltas, o en otras veces con 192 vueltas el auto también arrancaba, así que base en mi experiencia, con 190 vueltas o más del que lo haga girar el burro de arranque, el auto debería arrancar. Algo que tenemos que tener en cuenta es que para poder visualizar las RPM del vehículo no es necesario tener el escáner de Peugeot. Yo estoy usando un escáner, digamos que no es de la marca, que sirve para algunos datos y algunas cosas que queremos ver del auto, y cuando elegimos ver datos en vivo me permite ver justo las RPM y algunos datos más como se pueden ver en la pantalla. También hay unos que son unos escáneres Bluetooth que se conectan, se llaman ELM327 y se conectan al escáner y al teléfono celular. Con esos también tranquilamente pueden ver datos en vivo y ver las vueltas o las RPM y chequear que el burro esté girando bien. Ya si el motor no girara, podría llegar a ser que la batería no tenga suficiente corriente para poder girar el motor, o que haya un problema en el burro de arranque. Otra de las causas que pueden hacer que el auto no arranque es una chupada de aire. ¿Qué es una chupada de aire? Es que en el circuito que viene desde el tanque de gasoil, que son las cañerías que pasan por el filtro, van por otras cañerías hasta la bomba de alta presión, que en alguna parte de ese circuito se haya despresurizado. Y cuando se despresuriza, lo que hace es chupa aire y el gasoil se retrae, y cuando el auto quiere arrancar, la bomba
al haberse retraído el gasoil muchas veces no llega a levantar la presión necesaria para que arranque, y esto hace que el auto no arranque y por lo general, por experiencia propia, no tire una falla en el tablero del check engine. Directamente no te marca nada, vos le estás dando arranque, el auto no arranca, pero en ningún momento tira una falla. Entonces, ¿cómo podemos hacer para verificar esto? Es, como todo eso va presurizado, no tiene que haber ninguna chupada de aire, y para poder descubrirlo nos vamos a dar cuenta porque si el aire ingresa, cuando el gasoil está con una presión, digamos, un poco más de lo normal, lo que va a hacer es salir por esos lugares. Por donde entra aire también puede salir el gasoil. Entonces, nosotros tenemos que chequear el circuito completo y probar de que no haya pérdida de gasoil. Porque sabemos que en el momento que hay presión, un poco de presión, pierde gasoil, y en el momento que el auto se apaga, donde ahí escapaba gasoil, después empieza a chupar aire cuando se retrae el gasoil. Bueno, en este caso lo vamos a ver en un Peugeot 407 HDI 2.0 de 140 caballos, y lo que vamos a tener que hacer es ir viendo las cañerías por donde vienen y discriminando a ver por dónde puede ser que se escape el gasoil. Desde lo que vamos a tener que identificar, yo en este 407 y ustedes en sus vehículos, es primero donde está el filtro de gasoil. Por donde ingresa el gasoil son las cañerías que vienen del tanque, y por donde sale el gasoil en el filtro son las cañerías que van a ir para la bomba de alta presión. Nosotros ahí vemos que del tanque están viniendo dos mangueras. La verde es la de entrada al filtro y la roja es la del retorno de gasoil que viene de la bomba y de los inyectores. Ahí podemos ver que la de ingreso, la verde, al filtro de gasoil es la de la perita, y la que va por arriba es la de el retorno. Ahí vemos el circuito, cómo entra al filtro y cómo sale del filtro por esa manguera que vemos ahí. Va a pasar por abajo de un montón de cosas y va a terminar yendo hasta la bomba de alta presión que está ahí. La bomba de alta presión tiene un retorno para el gasoil que no usa, que se une a los retornos de cada inyector. Ese es el retorno que vuelve y devuelve el gasoil que no se usó al tanque de gasoil. Bueno, y una vez que tienen ya discriminado el circuito y ya saben cuáles son las mangueras que van al filtro, las que salen del filtro y van a la bomba, lo que tienen que ir viendo es todas las uniones donde ahí entra la perita y entra el filtro de gasoil, que esa unión o ese encastre donde calza la manguera no tenga pérdidas. ¿Cómo nos podemos ayudar para verlo? Es agarrar la perita, apretarla varias veces como para que ejerza presión al gasoil que entra al filtro y que sale del filtro, y no tendríamos que ver en ningún momento en ninguna manguera o en ninguna encastre de las mangueras que escape gasoil, porque también puede ser que haya una manguera fisurada, cortada o rota que esté haciendo que salga gasoil y que en otro momento entre aire. Entonces, en ningún lugar deberíamos encontrar pérdidas de gasoil. Si encontramos una pérdida de gasoil, bueno, ahí seguramente tenemos una chupada de aire. Yo les voy a dejar en el canal un video que a mí también me pasó, que tenía una chupada de aire y bueno, mi problema estaba en la junta tórica que sella la tapa del filtro de gasoil con la carcasa del filtro. Esa gomita se ve que estaba deteriorada y ahí tenía por un lado fuego de gasoil y después chupada de aire, y eso hacía que no arrancara el auto. Bueno, con el filtro de gasoil tapado, si es nuestro caso, lo que deberíamos ver es cuando nosotros le damos a la perita, y eso haría que ingrese gasoil al filtro, en la manguera de salida tendrían que chequear a ver si puede verse que hay gasoil. Entonces, si nosotros tenemos gasoil antes del filtro, pero después del filtro no hay gasoil,
una de las causas podría ser que esté el filtro tapado. Es muy inusual que pase, pero no lo descarto. Y si ustedes hace mucho tiempo que no cambian el filtro, bueno, sería buen momento, que no estaría de más cambiarlo y también ya lo descartarían. Otra de las causas que puede hacer que el vehículo no encienda es la falta de sincronismo entre el árbol de levas y cigüeñal. Esto da para hacer un video aparte, que lo voy a hacer, pero la idea es darles un pantallazo general y que entiendan qué es y cómo lo pueden probar. Bueno, el vehículo en sí tiene un sensor en el cigüeñal y otro sensor en el árbol de levas. Y lo que hace es siempre estar sensando en qué posición está cada uno para saber en qué momento está el sincronismo entre las válvulas y los pistones. Entonces, en el momento que no hay sincronismo, lo que va a pasar es que el auto no va a arrancar. Entonces, lo que puede estar pasando es que esté fallando uno de estos dos sensores. Si el auto detecta que no hay sincronismo, entonces no vas a tener un arranque del vehículo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es los dos sensores donde se ubican. Estos sensores mandan una señal a la ECU y en base a lo que están enviando la computadora sabe si el vehículo está sincronizado o no. Entonces lo que podemos hacer es, en la rueda derecha del lado acompañante, si no tenemos puesto el guardaplast, ahí vemos al lado del cigüeñal, de la polea del cigüeñal, vemos el sensor marcado con la flecha. Ese es el sensor del cigüeñal, y lo que hace es, por cada vuelta vas sabiendo en qué posición está. Ese tiene un cable que viene del corrugado este que tiene una marca naranja, y entra el cableado que va para la ECU. El otro sensor del árbol de levas es el blanco ese que está en la tapa de cilindro, y lo que hace es testear la posición del engranaje de la leva. Entonces también sabe en qué posición se encuentra. Y los dos tienen que estar sincronizados, que esa sincronización es lo que les comentaba, que la está viendo la ECU. Entonces, ¿cómo podemos saber si están sincronizados sin medir los sensores? Bueno, con el escáner de Peugeot, ahí les marco cuando vemos datos en vivo, cuando le vamos a dar arranque, dice no. Y en el momento que le estamos dando arranque, si cambia así como se está viendo en el video, es que los dos sensores están funcionando y están sincronizados. Si nosotros le damos arranque y en ningún momento cambia así, tenemos un problema. Entonces, de manera sencilla podemos saber si funcionan. Sí, es cuestión de conectar el escáner y ver ese parámetro en vivo, y si realmente está en no cuando está parado y cuando le damos marcha se pone en sí, podemos descartar este problema. El tema es que tenemos que tener el escáner de Peugeot para poder visualizar esta información. Otra de las causas que puede hacer que no encienda el vehículo es que no haya alta presión de gasoil. Bueno, esta es una de las más complejas porque puede abarcar a las anteriores, como una chupada de aire, o de las siguientes, como puede ser un inyector en mal estado, o la propia bomba que no levante presión. Esto también da para otro video. Voy a tratar de ser conciso para poder explicar y ver realmente qué podemos probar y qué no, y cómo lo podemos probar. Pero la alta presión, si bien es generada por la bomba de alta presión, también depende de otras cosas, como por ejemplo, si tenemos una chupada de aire en el circuito del filtro de gasoil, o antes del filtro o después del filtro y antes de la bomba, esto puede hacer que no tengamos alta presión. El tema es que no sería propiamente dicho problema de la bomba, sino
por el problema de la chupada de aire. Otro de los problemas podría ser que un inyector tenga mucho retorno o quede abierto, y lo que esté pasando es que la presión que está realmente subiendo la bomba se esté perdiendo porque uno o varios inyectores tienen problemas y están haciendo que pierda la presión. Entonces, lo que vamos a ver ahora, como ya vimos la chupada de aire, ahora vamos a dedicarnos a lo que es la bomba propiamente dicha. Y la bomba propiamente dicha lo que tiene es una parte mecánica que se encastra con el árbol de levas, y el árbol de levas cada vez que gire lo que va a hacer es girar mecánicamente la bomba. La bomba a su vez tiene dos válvulas, una de caudal y una de regulación de presión, y va a alimentar el common rail con la presión determinada. Esa sería la función de la bomba. Lamentablemente, si la bomba está fallando, lo más posible es que no tengamos ningún acuse de falla. Mientras que nosotros damos marcha al motor, no se nos va a prender el check engine, mientras que no haya alta presión, que es lo mismo que nos pasaba con la chupada de aire. Entonces es algo que vamos a tener que ver y lo vamos a tener que medir. ¿Cómo hacemos? Bueno, es lo que vamos a ver ahora con un escáner y ver la presión que debería tener en el common rail. Ahí, midiendo en el common rail, vamos a poder ver si realmente llegamos a la presión mínima para que el vehículo arranque. Bueno, acá podemos ver con el escáner viendo datos en vivo. El segundo ítem era el de la sincronización, el cuarto y el quinto nos van a dar la presión del carburante medida y la consigna de presión del carburante. La consigna nos da el dato preciso de lo que necesitamos alcanzar para que el motor arranque. Fíjense que está en 290, mientras que le doy marcha, los números suben, pero en ningún momento llegaron a los 290 de la presión mínima. Acá vemos con el otro escáner genérico que también se puede medir la presión, así que no necesitan el escáner de Peugeot. Con el LM327 también lo pueden hacer, así que no necesitan una herramienta precisa de Peugeot, sino que con cualquier escáner lo pueden hacer. Como les había comentado, la bomba de alta presión es movida por el árbol de levas. Esa pieza que tengo en la mano es el adaptador que va a adaptar ahí donde está el árbol de levas. Se pone esa pieza y lo que se hace es se pone la bomba que tiene justo la ranura que calza en esa pieza, y entonces cuando el árbol de levas gira va a hacer que gire la bomba de alta presión. Esa bomba de alta presión, cuando gira, levanta presión, y por medio de dos válvulas que les había comentado va a hacer que con una regule el caudal que ingresa de gasoil y con otra regule la presión. Ahí lo tenemos a Quinto, que está siempre robando cámara. No. Entonces, la idea es que si la bomba tiene un problema, puede ser que sea la misma bomba o puede ser que una de las dos válvulas no esté funcionando correctamente. Esas dos válvulas son accionadas por la ECU por unos pulsos, porque la ECU sabe si tiene que dar más caudal o menos caudal, o más presión o menos presión al common rail. Bueno, esa es justo la parte de atrás del árbol de levas. Yo los voy a mover con una llave crique desde el cigüeñal y vemos cómo gira el árbol de levas y hace girar la ranura que nos va a mover la bomba de alta presión. Entonces, esta bomba es movida mecánicamente y tiene dos válvulas que son comandadas electrónicamente por un tren de pulsos desde la ECU del motor.
Bueno, en definitiva podemos medir si tenemos alta presión, sí, y lo podemos medir con cualquier escáner. La diferencia está en que si tenemos el escáner de Peugeot, además de poder medir la presión que estamos teniendo, también nos va a dar la consigna de la presión que deberíamos tener en ese momento. O sea, cuando le damos arranque nos va a indicar que tenemos que llegar a 290 bares, y si llegamos a esa presión el auto va a arrancar. Y después cuando arranque nos va a decir que en ralentí cuántos bares tenemos que tener y cuántos bares está teniendo la bomba. Entonces, nosotros lo podemos hacer, lo podemos medir sencillamente con un escáner. Bueno, otra de las causas que puede hacer que no encienda el motor es un inyector en mal estado. Los inyectores en mal estado, lamentablemente no hay muchas formas de probarlos. Lo que habría que hacer es sacarlos y enviarlos a alguien que se dedica a la prueba de inyectores, que lo que van a hacer, los van a medir, los van a probar y nos van a poder devolver el dato preciso si ese inyector funciona bien. Lo van a limpiar, no sé si lo van a poder calibrar o van a tener que ser reemplazado ese inyector. Eso es algo que alguien profesional nos podría indicar. Bueno, yo a los míos no los mandé a probar. Lo que quería, como estuvieron mucho tiempo parados en los autos que compré incendiados, lo que hice fue agarré un common rail, le conecté la salida de la bomba que ingresa al common rail en ese primer tubo. Los otros tres los tapé con un tornillo y el cuarto lo conecté a un inyector. Entonces fui sacando un inyector que ahí está marcado en rojo, y le puse un tachito para que si manda gasoil no se me bañe el motor de gasoil, y le di marcha. Entonces fui comprobando un inyector por vez, viendo a ver si hacían bien digamos, la difuminación del gasoil. Mirando los retornos, digamos, los retornos, cada retorno lo tiraba la misma cantidad más o menos de gasoil en el momento que yo le daba arranque. Y la difuminación al principio les costaba un poco difuminar el gasoil, pero en la imagen pueden ver como en algún momento empiezan a funcionar, y para mí es porque estuvieron mucho tiempo parados, estuvieron por lo menos 2-3 años parados, entre que se prendieron fuego, que el seguro los pagó, se los llevó, después los puso a la venta, los termino comprando yo los tuve mucho tiempo más parado también, así que pasaron un par de años en todo eso. Digamos, no es una manera de probarlos. Yo la verdad me quería sacar la duda a ver si se podían probar así. Si vos no llegas a tener la mínima presión en el common rail, la EQ no va a mandar el pulso a los inyectores. Lo que hice fue, con el common rail, conecté la bomba al common rail, le tapé los otros tres y fui probando de a uno. Si ustedes quieren probar los inyectores y no les llega el pulso, digamos, puede ser que sea porque no estén llegando la presión mínima que tiene que estar, lo que se veía ahí en el escáner, que eran los 290 bares. Así que tienen que, más que ir al inyector, tienen que ir los pasos previos, que sería la bomba, el circuito del filtro de gasoil, que no tenga chupadas de aire y demás. Si todo eso funciona bien y en el common rail tiene los 290 bares de presión, ahí sí les va a venir el pulso, y ahí sí ya va a depender de los inyectores. Eso es lo que yo quise probar manualmente
con esa prueba con el common rail aparte. Los 4 inyectores yo los tenía conectados, los otros 3 estaban puestos en el motor y el que iba levantando, que yo lo quería mirar, era el que sacaba y lo ponía ahí en el recuperador en ese vaso para que no se escape el gasoil. Entonces en realidad fue una prueba casera, pero si ustedes lo quieren probar deberían enviarlos a alguien que se encargue de probarlos. Bueno, y otro caso que puede ser que haga que el vehículo no funcione o no arranque es que las computadoras de a bordo estén bloqueadas. Es uno de los casos menos probables, pero es algo que puede darse. La ECU del motor y la BCI dialogan entre ellas. Y en el momento que nosotros le damos marcha, que verifica que el código de la llave sea correcto, a su vez se fija que el código que tiene la BSI sea el mismo código que tiene la ECU. Si en algún caso no coinciden, lo que va a pasar es que se van a bloquear. Entonces, si todo lo anterior estaba en perfecto estado y funcionaba bien, una de las cosas que deberían terminar probando es que ninguna de las computadoras se haya bloqueado. Es el caso menos común, pero es un caso que se puede llegar a dar. Entonces, conectándonos con el escáner, vamos al módulo de la ECU, vamos a medición de parámetros, entramos en medidas de parámetros estándar, estado del calculador y debería figurar el calculador no bloqueado. Para el módulo de BCI nos metemos en el módulo, vamos a medición de parámetros, medidas de parámetros estándar, antearranque y vamos a ver el parámetro de BCI emparejada. Con estos parámetros lo que vamos a lograr es comprobar si mediante el escáner si alguno de los dos módulos se encuentra bloqueado o no está emparejado. Bueno, otra de las causas que para que no encienda el auto es que la batería no tenga suficiente carga. Lo que vamos a poder hacer es con un tester ayudarnos para medir la tensión continua. Ahí como muestra la flecha, ponemos el tester y entre los bornes de la batería con el motor apagado deberíamos tener una tensión por encima de los 12 volts. Si la batería está buena, cuando le demos arranque, el motor debería poder girar libremente y que no arranque es otra cosa, pero ya no sería la batería porque la batería está cumpliendo su función de hacer girar bien el motor. Ya si el motor no girara, podría llegar a ser que la batería no tenga suficiente corriente para poder girar el motor o que haya un problema en el burro de arranque. Bueno, vamos a comprobar si tiene gasoil. Cuando nosotros vemos el marcador de gasoil, puede ser o que nos marque que no tiene gasoil o que esté marcando una cantidad y realmente no la tenga. Cuando el aforador que marca el nivel de gasoil del tanque se traba, va a quedar marcando una cantidad y lo que va a pasar es que nos vamos a consumir todo el gasoil del tanque y realmente va a seguir marcando un cuarto cuando realmente no hay. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y si realmente nos quedamos sin gasoil, lo que vamos a tener que hacer es cargar con un bidón gasoil en el tanque, empezar a darle la perita y con la valvulita que es de purga de aire que está en la mano izquierda, ahí en el filtro de aire, lo que tenemos que hacer es ir abriendo y cerrando para dejar escapar el aire y que empiece a chupar el gasoil desde el tanque de gasoil. Una vez que el gasoil llega hasta el filtro, nos vamos a dar cuenta porque la perita se pone más dura y empezamos a notar que empieza a bombear gasoil dentro del filtro de gasoil. Bueno, espero que con todos estos consejos pueda servir a ustedes para orientarlos y puedan realmente ver si su auto no les arranca, sepan qué cosas pueden probar antes de llevarlo al mecánico
capaz que es algo que ustedes pueden solucionar. Bueno, suscríbanse, sigan en el canal, voy a seguir subiendo más videos, cosas que a mí me resultaron muy útiles y espero que para ustedes también. Bueno, gracias.